Hay algo que me encanta de esta iglesia y no solamente porque yo asisto aquí. Algo que me encanta de esta iglesia es que cantamos y predicamos acerca de la cruz. Sí, esta canción que cantamos hace un momento acerca de que Dios muestra su amor a través de la cruz, eh, viene a bien acerca de lo que hemos estado escuchando y de lo que se nos ha estado compartiendo a través de estas semanas. Si ustedes recordarán, se comenzó una serie acerca del conocimiento de Dios, acerca de quién es Dios. Vino el hermano Quique del Paso y nos compartió acerca de los atributos del Señor, acerca de quién es Dios. Y Cristian predicó acerca de la santidad de Dios. ¿Sí se acuerdan? Qué bueno. Mire, y ahora vamos a compartir, o quiero compartir con ustedes un sermón que se llama Viviendo el conocimiento de Dios. Y la idea principal o el propósito de este sermón es que podamos ver cómo el conocimiento de Dios se puede apreciar en la vida diaria de un cristiano. Cómo el conocimiento de Dios no solamente se puede o podemos saber acerca de quién es Dios. Y a través de la historia bíblica, a través de toda la narrativa de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, podemos encontrar dos partes acerca de la vida del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y es cómo se ve la vida de un pueblo que sabe que hay un Dios, que sabe que existe, pero que no lo conoce. Y podemos encontrar también la parte en la que el pueblo de Dios no solamente conoce y sabe que Dios existe, sino que puede vivir una vida acerca de quién es Dios, ¿sí? Y en la primera parte que quiero compartir con ustedes, le puse como título un mero conocimiento. Y encontramos como ejemplo de esto la historia del pueblo de Israel en una de las etapas más trágicas que pudo haber pasado el pueblo de Israel. Y no fue el cautiverio, no fue todas aquellas cosas malas que pudieron haber pasado durante su estancia en Egipto, o cuando los babilonios conquistaron Israel de nueva cuenta, sino que lo encontramos, y si tiene su Biblia, acompáñeme, en Deuteronomio 6, capítulo 6, versos 6 al 9. Deuteronomio 6, versos 6 al 9. Dios mismo, al haberse revelado y al haberse dado a sí mismo a conocer al pueblo de Israel, le dejó una instrucción muy clara para todos aquellos que conocieron y que experimentaron los hechos poderosos que él hizo a favor del pueblo de Israel. Y esos hechos poderosos los podemos ver en las 10 plagas que él envió a Egipto. Los podemos ver cuando él abre el mar rojo para que ellos pasen en tierra seca. Y durante su estancia en el desierto, dice la Biblia que el pueblo de Israel durante el día caminaba debajo de una columna de humo que los protegía del sol del desierto. Y en la noche los acompañaba una columna de fuego que alumbraba su andar durante la oscuridad de la noche. Y si tiene su Biblia ahí, dice Deuteronomio 6, verso 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia a tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y la parte trágica de la historia es que Dios mismo, al haberse dado a conocer al pueblo de Israel, al haber mostrado todo lo que es Él y a darles esta instrucción, si tiene su Biblia ahí, acompáñeme a Jueces, en el libro de Jueces, capítulo 2, en el verso 6.
Libro de Jueces, capítulo 2, verso 6. Y dice así, él dice así la palabra, dice: después que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de ella. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la obra que el Señor había hecho en Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timán-Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte de Gaz. Y dice el verso 10, también toda aquella generación fue reunida con sus padres y se levantó otra generación después de ellos, ¿qué dice? Que no conoció al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Una generación que no conoció al Señor. Y es trágico leer acerca de esto, porque tú y yo podemos conocer las obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y no sé tú, pero al menos a mí no me ha tocado ver que el mar se abra. He ido muchas veces aquí al pueblito y el mar nunca se ha abierto para que yo pase por ahí. ¿Sí? No he visto 10 plagas, no he visto una columna de humo que se necesita ahorita con este calor, ni en la noche más oscura una columna de fuego, ¿verdad? Pero aún así podemos testificar de las obras del Señor. Y lo trágico del pueblo de Israel es que Dios mismo de su boca le habló al pueblo y le dijo: todas estas cosas se las vas a contar a tus hijos, todos estos hechos poderosos. Y después de Josué se levanta una generación que no conoció al Señor. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que llegue una generación que no ha conocido al Señor? Y el propósito de lo que hemos estado estudiando todas estas semanas acerca de quién es Dios, acerca de su santidad, tiene que ver con también qué afectación y qué resultado está teniendo en tu vida el conocer los atributos y conocer acerca de quién es Dios. Porque aquí predicamos de la cruz, cantamos de la cruz y queremos ver que en nuestra vida se vean esos frutos y esos resultados de todo eso. Y bueno, esa era la primera parte y como introducción. Y como resultado de esto que hemos estado predicando, compartiendo, yo quisiera compartirte lo siguiente: ¿cómo podemos adornar la doctrina de quién es Dios? ¿Cómo podemos adornar la doctrina de quién es Dios? Y si tienes tu Biblia todavía ahí abierta, no la cierres, porque vamos a estar viendo bastantes pasajes. Acompáñame a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 1 al 10. Porque así como vemos esta parte del pueblo de Israel, podemos encontrar también lo glorioso que es el conocimiento de Dios en la vida de un pueblo que se dispone a vivir conforme a su palabra. Y podemos ver también ejemplos de cómo la vida de un individuo se ve afectada por el conocimiento de Dios o del Dios que posee todos estos atributos de los cuales hemos estado aprendiendo. Dice el verso del 1 al 10, lo voy a leer todo. Dice: pero en cuanto a ti, escribiéndole a Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a los jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buena obra,
con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. Y es aquí donde quisiera yo basar todo lo que voy a exponer, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Si tienes la 60, me parece que dice, adornando la doctrina de Cristo. ¿Quién tiene la 60? Gloria a Dios. Amén. Y es aquí donde quisiera basarme. ¿Cómo podemos adornar la doctrina de quién es Dios y de quién es Cristo? Porque la invitación del apóstol Pablo es a vivir una vida reflejo del conocimiento de Dios. Y esta invitación que hace el apóstol Pablo a vivir una vida que sea reflejo del conocimiento de Dios, y quisiera traer aquí un poco de lo que Quique nos predicó acerca del Evangelio. Él nos predicó acerca de que el Evangelio fue predicado a aquellas personas que eran como los relegados de la sociedad, ¿se acuerdan? O sea, que eran los menos indicados o los menos que parecía que eran los indicados para recibir toda la revelación del Señor. Aquellos pastores humildes, el Señor se les reveló. Y el apóstol Pablo le escribe a Tito. No le escribe, ¿sabes qué? Ve con los gobernantes, ve con los líderes, con los príncipes, no, sino que escribe a las mujeres, a los jóvenes, a los siervos y a los que están a cargo de la iglesia. ¿Sí? Sin importar su condición, Él nos ha llamado a adornar la doctrina de Cristo. ¿Qué es la doctrina de Cristo? Yo cuando estaba estudiando el pasaje, que aparte este sermón, bueno, no lo preparamos expositivamente, quisimos hacerlo más temático. Y yo iba a predicar o me quería basar acerca de ese pasaje, pero cuando encontré esto acerca de que el apóstol Pablo le dice a Tito que adornen la doctrina de Cristo o de Dios nuestro Salvador, me pregunté, ¿qué es la doctrina de Cristo? ¿Cuál es la doctrina de Cristo o de Dios nuestro Salvador? Y también como iglesia venimos de, ¿cuántas semanas estuvimos explorando en nuestras casas acerca del Evangelio? ¿Cuántas? 10 semanas estuvimos explorando acerca de la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es el Evangelio. Y mira, si pudiésemos tomar toda esta verdad del Evangelio respecto a la gloria de Dios, todo su ser, sus atributos, y los pudiéramos concentrar en una sola expresión o esencia, el resultado de aquello, ¿sabes qué sería? Sería Cristo. Porque dice Colosenses 2:9 que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y sería algo absurdo querer llegar a una comprensión de Dios sin mirar a Cristo. Sería algo absurdo que tú quisieras llegar a comprender uno de sus atributos o algo de su carácter sin que sea Cristo mismo, la persona de Jesús, el reflejo de todo su ser. Y mira, es en Cristo, que el conocimiento de sus atributos se hace una realidad para todo creyente. ¿Por qué? Romanos 1:9 dice que para los incrédulos la creación es testimonio de su eterno poder y de su deidad. Todo lo que Dios ha creado para aquellos que dudan o que no creen de su existencia, todo lo creado es un testimonio vivo de que Él existe. Pero para nosotros los creyentes, el mismo Colosenses 1:27 dice que en Cristo Dios nos dio a conocer todas las riquezas de su gloria. Es en Cristo que Él ha manifestado todo lo que es Él. Amén. Y en el estudio del conocimiento de Dios, solo hay una forma de no caer en la misma tragedia que les platiqué hace un momento y que estudiamos acerca del pueblo de Israel, y es ver a Cristo como la expresión absoluta del carácter y de los atributos divinos. Y aquí quisiera yo preguntarte, porque
no solamente la generación que se levantó no conoció al Señor por el mero hecho de no saber quién era Él. Esa generación que no conoció al Señor se levantó como consecuencia de que los padres a los que se les mandó enseñar a sus hijos acerca de quién era este Dios, no cumplieron con ese mandato. ¿Sí? En Deuteronomio 4:10, cuando Moisés se está ya casi despidiendo del pueblo, porque él sabe que va a morir y sabe que el pueblo va a entrar a la tierra prometida, les recuerda esto y les dice en Deuteronomio 4:10, le dice al pueblo de Israel: recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra. ¿Y qué? Y las enseñen a sus hijos. Entonces, lo que vamos a explorar acerca de cómo se ve la vida de un creyente que conoce a Dios es cómo tú puedes tomar del ejemplo de Cristo como reflejo mismo de todo lo que hemos estado estudiando y puedes vivir una vida que a Él le agrade. Pero cómo puedes tomar principios para que la generación que viene, la generación que estamos preparando, ahorita allá donde están las maestras, no sea una generación que no conozca al Señor. ¿Ven? Entonces, la doctrina de Cristo es la doctrina acerca de todos sus atributos y de quién es Dios. ¿Cómo podemos adornar la doctrina de Cristo? Y mira, en cada uno de los atributos de Dios que nos encontramos en el Evangelio, que ya estudiamos por 10 semanas, podemos conocer también expresiones de la vida que Dios mismo preparó para nosotros, a los que una vez nos salvó y que en Cristo podemos ver cómo nos dejó un modelo de vida que ha de acompañar cada una de sus enseñanzas. Y que de hecho encontramos también esto como reclamo de Cristo. Si se acuerdan, le dice a los fariseos, cuando estaba reclamándole a los fariseos, le dice al pueblo: todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no sean como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Ellos conocen acerca de quién es Dios, su poder, sus atributos, pero no los viven. ¿Sí? Entonces lo que Cristo les dice es: aprendan de ellos, pero no sean como ellos. ¿Por qué? Porque delante de ellos estaba el más grande ejemplo de cómo modelar la doctrina de Dios. ¿Sí? Y si me acompañas ahí a Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3 confirma esto que te estoy diciendo y dice: pues en su divino poder, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, ¿mediante qué? El verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, mediante el conocimiento de Él, es que Él nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a una vida piadosa. Y ahí básicamente, o me voy a basar en 4 de sus atributos que en el que Él se ha revelado, a nosotros, y ahí nos ha concedido todo lo que concierne a la piedad. Y espero que cuando yo los vaya haciendo mención de ellos, tú puedas recordar lo que estuvimos explorando en nuestras casas acerca de quién es Dios, acerca del Evangelio. Y como número 1, acerca de la doctrina de Dios o de Cristo, lo encontramos como creador. Dios es creador, Él ha ordenado todas las cosas para un propósito mayor que el que cualquiera de nosotros se pudiera imaginar. Y el propósito, ¿sabes cuál es? Su gloria. Todas y cada una de las cosas que Dios creó, que tú puedes ver en el mundo, podemos verlo y en la misma naturaleza,
las cosas aún más insignificantes que pudiéramos pensar, vemos que tienen un valor en la naturaleza más grande, ¿sí? O sea, si hace unos días estaba leyendo acerca de un científico, no sé si alguien ha escuchado hablar de esta que se llama la teoría del caos. Básicamente él dice que una pequeña variación en la naturaleza, él decía, el aleteo de una mariposa en Japón o en la India puede causar un tornado en América. O sea, lo que hace es que te das cuenta cómo una pequeña cosa que a lo mejor nos parece insignificante, para Dios, Dios lo ha ordenado en su creación con una importancia y con un propósito, que es darle gloria y cumplir su propósito. Y dice Romanos 11:36 que todo fue creado ¿por quién? Por Él y para Él. Pero nosotros cuando exploramos el carácter o el atributo acerca de Dios creador, estudiamos que Él tiene derecho y que Él tiene una autoridad moral para juzgar a sus criaturas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué? Porque si Él te creó, no te perteneces a ti mismo. No nos hemos creado a nosotros mismos. No aparecimos de la nada. Él nos creó. Pero hoy no vamos a explorar acerca de ese carácter de Dios como creador, sino que vamos a estudiar cómo en el Evangelio, cuando vemos a Dios como creador, también podemos ver que Dios tiene cuidado de su creación. Dios cuida de sus criaturas. Dios cuida de todo lo que Él ha hecho. Sería absurdo pensar también que la humanidad, como creación suprema de Él, no existe para un propósito, no existe para algo, ¿sí? Y es aquí, a la luz de este conocimiento que ya tenemos acerca de que Él es nuestro creador, ¿cómo podemos mostrarlo en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos mostrar que Dios es nuestro creador en la vida diaria? Y yo puse aquí porque me recuerdo de joven, no hace mucho, no hace relativamente nada, ¿verdad? Cómo caminaba con mis amistades en los estudios y en el trabajo, ¿sí? Y yo también quisiera preguntarle a los jóvenes, joven, ¿cómo caminas en tus amistades, en tus estudios y en tu trabajo? ¿Reconoces que el Señor te creó? O sea, ¿reconoces que el Señor te ha creado con un propósito? Y si lo reconoces, yo también quisiera preguntarte, ¿reconoces que Él mismo se encargará de cuidarte para el propósito para el cual te creó? Acompáñame ahí al Salmo 19:7. Salmo 19:7. Si tú te preguntas, bueno, yo creo en Dios, yo creo que el Señor me creó, yo creo que el Señor tiene que en el Evangelio, el Señor como creador mío, pues tiene ese derecho moral de juzgar mis acciones, ¿no? De juzgar mis actitudes. Pero, ¿cómo es que el Señor tiene cuidado de ti? ¿Cómo es que el Señor, ese Dios que me creó, cómo puedo tomar una confianza para dirigir mi vida y saber que el Señor me está cuidando? Salmo 19:17 dice, la ley del Señor es perfecta, restaura el alma, y el testimonio, del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. El Señor te ha dejado su palabra para que guíes tu vida. El Señor no te creó, no te salvó y te dejó pues órale, apréndele. No, el Señor te dejó su palabra perfecta y sus testimonios seguros que pueden restaurar tu alma y que pueden hacerte sabio. Y acompáñame a Proverbios 3:5. Proverbios capítulo 3 en el verso 5. Dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele
en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Si tú confías en el Señor, joven, Él enderezará tus sendas. Él se encargará de guiarte. No te creó para que tú solamente camines con un cuidado de decir, híjole, pues si la riego, el Señor está presto para castigarme. No, el Señor te creó y aparte de crearte, te dejó su palabra para que tú puedas caminar confiado. Y como hombres y como mujeres también, ¿cómo podemos mostrar esta gran doctrina de que el Señor es nuestro creador? Este gran atributo del Señor. Y yo te preguntaría, ¿no es acaso Dios mismo el que nos ha provisto de todo lo necesario para nuestro sustento diario y para el cuidado de los nuestros? ¿No es Él el que está constantemente proveyendo para todas las necesidades que tú tienes? Acompáñame ahí a Mateo 6:31. Mateo 6:31. Dice en el verso 31, hablando Jesús acerca de la preocupación por el día de mañana o por las riquezas, les está diciendo, por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Sabe que necesitan todo esto. Si como hombre o como mujer eres el sustento de tu casa, de tu hogar, y tú reconoces la existencia y que el Señor es tu creador, gracias. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás demostrando la doctrina de que el Señor es nuestro creador? ¿Cómo puedes adornar esa doctrina de Cristo, de que Cristo es creador también? ¿Cómo la puedes adornar? No te preocupes, no te afanes. Tu Padre, tu Creador, sabe que tienes necesidad de todas esas cosas. Confía en el Señor. No hay mayor expresión de cuidado de parte de nuestro Dios que lo que cantamos hace un momento. Que Dios ha mostrado su amor en nosotros a través del sacrificio de Cristo, quien siendo en forma de Dios, no lo escatimó, sino que tomó forma de hombre y como dice Lucas 19:10, vino en busca de lo que se había perdido. ¿Sí? Si tú y yo el día de hoy estamos aquí, si en la mañana te levantas y en tu vida te encuentras muestras de gracia del Señor, de que Él es tu Salvador, tú puedes confiadamente aferrarte a Él y decir, Señor, yo confío en que no me va a faltar nada. Si no te faltó lo más importante, si el Señor suplió la necesidad más grande que teníamos, que era de un Salvador, ¿no también nos concederá todas las cosas para nuestro sustento? Amén. Confiemos en el Señor y que si Él no es nuestro creador, Él tendrá cuidado de nosotros. Y el segundo atributo que podemos encontrar en Cristo, o el segundo atributo de Dios revelado en Cristo, es la justicia. La justicia de Dios. Y aquí quisiera hacer referencia a lo siguiente, porque miren, en los últimos años de la historia de la humanidad, el término o el concepto de justicia parece que el gobierno o el Estado, con perdón de los que trabajan ahí, pero parece que el Estado se ha apropiado de ese término y de ese concepto. Y generalmente decimos, no, pues es que cuando hablamos de justicia, si alguien es víctima de algún delito, de algo, decimos, no, pues es que deja que la ley se haga cargo, ¿no? Deja que el gobierno o las instituciones o el Ministerio de Justicia se haga cargo.
Y también creemos que son ellos los únicos que pueden administrar la justicia, porque se han apropiado, al parecer, de este término. Pero cuando nos encontramos que Dios es justo, su carácter de justicia lo tomamos, o nuestro concepto de justicia lo tomamos directamente de la doctrina de que Dios es justo. Dios es justo, lo vimos en el Evangelio. Él no va a dar y no tendrá de ninguna manera por inocente al culpable. Pero también encontramos que Él nos dicta y nos da cuál es el estándar o la medida de justicia. Y en el Salmo 19:7 podemos leer que la ley del Señor es perfecta, restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro y hace sabio al sencillo, y los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón, y el mandamiento del Señor es puro, que alumbra nuestros ojos. Y mira, aquí quisiera traer de nueva cuenta al pueblo de Israel, porque uno de los patrones que tú puedes ver en la predicación de los profetas en el Antiguo Testamento es un continuo llamado a la integridad y a la justicia. Si tú estás llevando el plan de lectura bíblica y ya leíste los profetas, constantemente te encuentras a los profetas diciendo, sean justos, sean íntegros. Una justicia no en sus propios términos, porque también Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno, sino que el profeta Miqueas en el verso 6, capítulo 6, en el verso 8, nos dice lo siguiente, Miqueas 6:8, hablándole al pueblo de Israel, le dice, ¿qué es lo que demanda el Señor de ti? No solo practicar la justicia, ¿y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Entonces en el Evangelio encontramos este gran atributo del Señor, que el Señor es justo. Atributo del que los israelitas se olvidaron por completo. Se olvidaron de enseñarle a sus hijos que el Señor era justo. Y cuando tú ves la historia del pueblo de Israel, es una historia de injusticia completa, totalmente. Tomaban a sus hermanos, los hacían esclavos, tenían guerras entre ellos siendo hermanos, se portaban deslealmente unos con otros. ¿Por qué? Porque no tomaron el concepto de justicia que el Señor les había revelado y que el Señor les había dicho también, se lo enseñarás ¿a quién? A tus hijos. A tus hijos. ¿De dónde viene nuestro concepto de justicia, hermanos? ¿De dónde viene nuestro concepto de justicia? ¿Es el mundo el que nos dicta qué es justo y qué es injusto? ¿O es su palabra la que nos está guiando? Y también, ¿cómo estamos enseñando? ¿O cómo estás enseñando? ¿Y cómo voy a enseñar a mis hijos? Amén. Y ahí ya cambia el asunto acerca de la justicia, acerca del concepto de justicia. ¿De dónde tomas para enseñarle a tus hijos lo que es justo o lo que es injusto? ¿Amén? Dice el Salmo 119:42, tu justicia es eterna y tu ley es verdad. Tu justicia es eterna y tu ley es verdad. De allí viene nuestro concepto de justicia, de su palabra, que es justa y que es verdad. ¿Y cómo podemos adornar esta doctrina de que Dios es justo? Y yo quisiera compartírtelo en 2 puntos. Número 1, en integridad. El hombre o la mujer que conoce que Dios es justo, es un hombre que se va a mantener íntegro. ¿Dónde? Donde más se desenvuelve. Si eres hombre, a lo mejor en tu trabajo. Si eres mujer, a lo mejor en tu hogar, en tu casa o también en tu trabajo. Y encontramos en la palabra de Dios un ejemplo. Porque miren, también, generalmente
y yo lo dije hace un momento, Cristo es nuestro mayor ejemplo. ¿Sí? O sea, Cristo es la mayor expresión de los atributos de Dios. Pero hay quien dice, bueno, pues sí, Cristo era hombre y era Dios. ¿Sí? O sea, pues no me pida ser Dios, porque aparte eso rayaría en una herejía. Pero bueno, vemos también ejemplos y testimonios de hombres normales, como tú y como yo, que tenían un trabajo, que tenían una familia y que aprendieron a mantenerse íntegros, como el profeta Daniel. Acompáñame ahí en Daniel 6:4, hablando de los profetas. En Daniel 6:4 encontramos lo siguiente acerca del profeta Daniel. Y dice, y lo voy a buscar porque puse nada más una parte de la cita. Dice el verso 6, capítulo 4, dice, entonces los funcionarios, sátrapas, buscaron que un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo ni acusación, ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto que él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía encontrarse en él. Si tú estás batallando para ser íntegro, mira a Cristo, mira su palabra y vas a encontrar principios que te permitan adornar la doctrina de que el Señor también es justo. Y número 2, respecto a la imparcialidad. Dios nos ha salvado a todos en Cristo por igual. Y el apóstol Pedro vio una visión acerca de esto y escribió en Hechos 10:28, ahora que venimos de estudiar Hechos, dice, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero, visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. El llamado de Dios en su atributo de justicia es un llamado para su iglesia y su pueblo acerca de la imparcialidad. Seamos justos unos con los otros, seamos imparciales. Santiago también escribe respecto a esto y nos dice que si en verdad cumplimos la ley real conforme a las Escrituras, que dicen amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacemos. Pero que si mostramos favoritismo, cometemos pecado y somos hallados culpables por la ley y transgresores. Y el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 2 y verso 3 les escribe, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo, en virtud de la gracia que me ha sido dada. La misma gracia que el apóstol Pablo recibió es la misma gracia que tú y yo en Cristo hemos recibido. Y el llamado de Dios es a ser imparciales unos con los otros. Amén. A ser justos, a mostrar esa justicia y a que no solamente la vivamos, sino que la enseñemos también. Amén. Tercer atributo del Señor, y es que el Señor es santo. El Señor es santo. Ya lo vimos en el Evangelio. Y el pastor Cristian nos habló el domingo pasado acerca de la santidad de Dios. Y que Dios sea santo, hermano, no solamente significa lo que el pastor nos enseñó, sino que Dios sea santo también es un llamado, o sea, que el Señor nos haya revelado que Él es santo, es a la misma vez un llamado a vivir en esa santidad. El apóstol Pedro escribe, ser santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Y muchas veces vemos el mundo, o vemos que la vida o el mundo está separado en dos partes, en aquello que es santo y en aquello que es secular. Y a veces, bueno, al menos a mí en la cuestión que he estado en la música, en la iglesia, generalmente decimos, pues es que esa música es santa y aquella es secular. ¿Sí? O es que tiene amigos seculares,
o es que la educación es secular, ¿sí? Pero cuando vemos el testimonio del Señor en las Escrituras, encontramos que el mundo no ha creado nada. O sea, el mundo no tiene la capacidad ni tiene el atributo de creador como el Señor. Dios ha creado todo y todo lo que el Señor ha creado es santo. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros debemos aprender a ver la vida, el mundo y las cosas como santo y profano. Todo lo que el Señor ha creado es santo y todo lo que el mundo ha tomado de eso lo ha profanado y por nuestra naturaleza caída lo hemos transgiversado. Lo encontramos en Génesis 1:1. Dice, Génesis 1:31. Vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí, todo era bueno en gran manera. Y en Deuteronomio 32:4 nos encontramos también que dice que su obra es perfecta. Si Dios nos creó con un propósito, no hay mayor manera en que tú puedas buscar la santidad que corriendo y dirigiéndote a ese propósito con el cual el Señor te creó. O sea, si tú ves la santidad del Señor como algo inalcanzable, o al menos en esta vida, o sea, si tú ves el concepto de santidad como culturalmente lo vemos, pues bueno, eso es de las monjitas, de los que se van y se recluyen allá en los monasterios, 40, 60 años y se apartan del mundo. No es así. El llamado a la santidad que el Señor nos hace es a vivir conscientes de que Él nos ha creado con un propósito. Y acompáñame en Colosenses 3:12. Colosenses 3:12 nos da herramientas y nos da ejemplos para que tú puedas y para que tú y yo podamos adornar esta doctrina de la santidad del Señor. Colosenses 3:12 al 14 dice lo siguiente: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja uno contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto de la unidad. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres atender al llamado que el Señor nos hace a la santidad? Revístete de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. No te estoy diciendo que es algo fácil. No te estoy diciendo que ya saliendo de este sermón lo vas a lograr. Te estoy diciendo que si tú miras a Cristo como la expresión de santidad máxima, y si tú miras su proceder y tomas de su palabra para vivir todos los días y caminas hacia ese propósito que Él te ha encomendado, tú vas a crecer en santidad. Vamos a poder ver la santidad del Señor como algo vívido en nuestras vidas. Vamos a poder vivir el conocimiento de que Dios es santo. Amén. Y por último, el cuarto atributo que quiero compartir contigo acerca de quién es Dios en Cristo y cómo podemos adornar esa doctrina es el amor. El amor del Señor. Dios es amor. Cuando el apóstol Juan escribe acerca de que Dios es amor, ¿sabes lo que está diciendo? Está diciendo acerca de quién en esencia es Dios, qué lo constituye, qué es Él en realidad. Acompáñame a primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. Y vamos a leerlo así como despacito. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué?
porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo se llama la serie que estamos viendo? Conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Esta es una sentencia tremenda la que el apóstol Pablo le está lanzando a la iglesia. Porque una pregunta que bien cabría hacernos hasta este punto de la serie y de tu vida sería: ¿conocimos a Dios acerca de sus atributos o supimos acerca de quién es Dios? O sea, tú supiste y te enteraste de que pues hay un Dios que nos creó, hay un Dios que es santo, hay un Dios que es justo y hay un Dios que hay amor. ¿Tú te enteraste de esas cosas o tú conociste al Dios que es todas estas cosas? Dios mismo es la expresión suprema y es la definición más acertada y también es el ejemplo más tangible, hermano, de lo que amor significa. Y no solo eso, sino que de misma boca de Jesucristo encontramos una sentencia similar a la del apóstol Juan. En Juan 13:35, Jesucristo les dice: en esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. La cruz no es solo muestra de la justicia de Dios y una señal de nuestra condición caída, sino que también es la demostración más grande de uno de sus atributos, que es su amor. La cruz es la muestra, es la expresión y es el ejemplo más grande de los atributos del Señor, que es su amor. Y lo encontramos también en Romanos 5:18. El apóstol Pablo llega a una resolución y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando tú llegas aquí a la iglesia, ¿qué es lo primero que ves en la iglesia? O sea, cuando tú, aquí hablando de nosotros como Gracia Soberana, cuando tú entras por esa puerta o por aquella, por donde te gusta entrar, si es que esa está cerrada, ¿qué es lo primero que tú ves aquí? ¿Que no limpiaron? ¿Que las sillas, los niños las desacomodaron? ¿Que el sonido está fuerte? ¿Que el predicador no se puso la corbata? Que ahí está el hermano que no me habló cuando me lo encontré en la plaza, órale. O tú ves, tenemos aquí algo, hermano, que no solo, o sea, yo estoy predicando acerca de cómo adornar la doctrina de quién es Dios, y nosotros tenemos adornado este templo con una de las señales más grandes del amor de Dios, y es eso que tenemos ahí. Es eso que está ahí. Es la cruz del Señor. Nuestro mayor ejemplo, la mayor expresión de amor de Dios es eso que está ahí. Y eso en sí no contiene un poder místico, ¿sí? Sino que eso, el ejemplo, es una muestra de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y esa cruz no solamente adorna el edificio, la cruz es lo que adorna la doctrina de Cristo. Cristo mismo es el amor en su máxima expresión. Si quieres una definición de amor, ve la cruz. Si quieres una definición de santidad, ve la cruz. Si quieres una muestra de justicia, ve la cruz. Si quieres una muestra de que Dios te ama y de que te creó y de que cuida de nosotros, mira la cruz. No podemos llegar a este lugar y que nuestros problemas y nuestra vida opaquen la gloriosa doctrina de quién es Cristo, porque Él se ha revelado en su amor acerca de la cruz, en la cruz, perdón. Si tú estás batallando para amar, porque no es algo fácil, y es algo que quiero que me entiendas, no estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que sea fácil. Yo mismo batallo para amar, y si no batallara para amar, no sería humano, sería cualquier otra cosa.
Acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 13, en el verso 4 al 8. Primera de Corintios, verso 13, 4 al 8. El apóstol Pablo, en esto que vamos a leer, no solamente está dando una idea idealista de qué es el amor. O sea, si tú has escuchado este pasaje, digo, ¿cuántos no, los que estamos, lo que hemos estado en la iglesia, cuántos no hemos escuchado este pasaje en las bodas, ¿no? O en los 14 de febrero, ¿no? Acerca de que el apóstol Pablo escribe del amor. Pero no es una idea idealista o vaga acerca del amor, sino que el apóstol Pablo les está dando una descripción de quién es Dios. Una descripción de quién es Dios, porque Juan nos dice que Dios es amor. Y en lo que vamos a leer, yo quisiera mostrarte ejemplos de cómo tú puedes amar y nos vamos a dar cuenta de cómo Dios nos ha amado. Dice el verso que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y el amor nunca deja de ser. Estás batallando para amar, estás batallando para mostrar amor, para que tu vida sea un adorno de la doctrina de Cristo. Ve en el verso, el apóstol Pablo te da herramientas de cómo puedes vivir el amor de Dios. El amor es sufrido, quieres amar, sufre. El amor es benigno. Sé benigno con los demás. El amor no tiene envidia. Trabaja con tu envidia. No es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo y no se irrita y tampoco guarda rencor. El amor nunca se goza de la injusticia, sino que se goza en la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Sabes por qué? Porque el amor es Dios. El amor es Dios. Si tú estás batallando para confiar en el Señor, para ser justo, para ser santo y para amar, yo te diría, conoce al Señor. Si ya escuchaste en esta serie acerca de que el Señor tiene todos estos atributos, conoce al Señor. Conócelo, conócelo, porque una vez que conozcas y tengas estas doctrinas de quién es Él, vas a tomar herramientas de ahí mismo para que tu vida sea un reflejo de eso mismo. Y quisiera finalizar una vez más con esto. Si pudiésemos tomar toda la verdad respecto a la gloria de Dios, todo su ser, todos sus atributos, y los concentráramos en una sola expresión, en una esencia, el resultado de aquello sería Cristo. Cristo, hermano, ve a Cristo. Veamos a Cristo, su obra redentora son para nosotros, escucha bien, el modelo de vida para seguir, pero también son el modelo para enseñarle a la próxima generación quién es Dios. ¿Quién es Dios? Que se levante una generación que no solamente escuchó allá de que Dios hacía obras poderosas, sino que ellos puedan conocer a Dios y que su vida pueda ser un adorno de las doctrinas y del conocimiento de Cristo. Es en Cristo, lo leímos, que el apóstol Pedro nos dice, en Cristo Él nos ha concedido todo. Todo nos lo ha concedido. Cuando tú entres a este lugar, yo te recomendaría, ve la cruz de Cristo. Ve no lo tenemos de oquis, no es ahí para que, bueno, sí sirve de adorno y se alusa, pero no está de oquis. Está ahí para recordarte que Él te cuida, que Él es santo, que Él es justo y que Él nos ama y nos ha capacitado para todas estas cosas. Amén.
¿Por qué no te pones de pie para orar? Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.